Regresamos a nuestro estudio de vespertino sobre esta situación de la división de la iglesia. Hermanos, estamos en la parte medular del asunto. Debatía yo mismo en traer los puntos de debates, pero me llevaría demasiado tiempo. Y yo sé que el punto de esta lecciones es expresar cómo llega el evangelio a nuestros países. Así que estoy por terminar esta parte de la historia. Si a alguien le interesa hablar luego de los debates, quizá en su momento traeré uno que otro, pero los debates son muy largos, hermanos, y se requiere mucho tiempo para irlos analizando. Pero puedo recomendarles el trabajo de nuestro hermano Wayne Pertain, que ha escrito en varios de sus libros donde hay debates continuos. Pero yo traeré de vez en cuando una reflexión sobre esos puntos, sobre todo para ver nosotros la Biblia. Entonces estamos ubicados en la década de los 50, donde se mira una degeneración lamentablemente en las actitudes de ambos lados, de hermanos nuestros y de la iglesia institucional. E independientemente, mis queridos hermanos y amigos, de los problemas involucrados, ya sea que tengan base bíblica o falta de ella, para cualquiera de las partes, el debate tranquilo y sensato rápidamente dio paso a tácticas carnales que sirvieron solamente para oscurecer los verdaderos problemas y asesinar, permítame el término, y asesinar el carácter de hombres buenos y conscientes. Creo que esto podemos aprenderlo nosotros cuando nos enfrascamos en una discusión doctrinal. No perdamos el punto que estamos discutiendo y vayamos al punto personal. Eso no es debatir la doctrina. Sí, somos nosotros invitados por la palabra de Dios a que debamos de defender la palabra del Señor, o como Judas dice, a que nosotros, hermanos, debemos combatir por el evangelio que ha sido dado. No cabe duda, estoy de acuerdo con todos ustedes. Sin embargo, siempre fijándonos en el punto de debate, no en las debilidades o en el pasado de tal persona, mucho menos en otras cosas de las que no se estén hablando, porque entonces se perderá el objetivo. Las acusaciones personales, tenemos que entender que como no somos perfectos, tanto yo como la otra persona con quien estoy debatiendo o estoy teniendo un punto de discusión doctrinal, el cual es válido, vamos a tener un pasado que a lo mejor no es sustentable y que no fue de buena edificación y que no fue de buen ejemplo. Así que no hay por qué meternos en eso, ni se trata el debate de esas cosas. Y esto fue lo que comenzó a ocurrir. El debate, el que era sencillo, el tranquilo, pronto se vio empañado, hermanos, por este tipo de actitudes anómalas y que asesinaron los debates que pudieron haber traído mucha bendición si se hubiesen llevado a cabo tal y como se habían planeado. Lo quisieran o no, los combatientes, las discusiones degeneraron rápidamente en conflictos de personalidad e insultos viciosos. C.C. Brewer se refería a los escritores de El Guardián del Evangelio, es decir, a los hermanos no institucionales. Se refería a ellos como un reino de locos. Y más específicamente llamó al hermano Tent y al hermano Coggill y a sus amigos le llamaba radicales, incluso usando la palabra demagogos para describir a los hermanos del movimiento no institucional. B.C. Goodpastor, el tremendo Goodpastor, que es un tipo de primera en cuestiones de manifestar su apoyo al institucionalismo. Él advirtió en su periódico en 1950 y declaró: rara vez en los tiempos modernos la iglesia ha estado más amenazada por partidarios, por críticos, por fariseos creídos, por reaccionarios y radicales, como en la actualidad lo estamos viendo.
O sea, él no quería que se argumentara nada en contra de lo que él creía, y a quienes lo hacían los llamaba radicales, fariseo creído, crítico y reaccionarios, hermanos. El hermano William Wallace más tarde reflexionó sobre este argumento y dijo: los excesos periodísticos descuidados, imprudentes y desconsiderados, aunque no todos ni en todos los tiempos, aparecieron con la frecuencia suficiente para manchar las imágenes de los escritores y nublar los problemas involucrados. O sea, se comenzó a dejar el punto esencial para meterse en la cuestión personal. Y esto, hermanos, es muy tentativo cuando uno tiene una discusión y parece que no puede encontrar la manera de sostener lo que uno dice. Terminas por hacerte a un lado, una evasiva, y atacar el punto negativo si esta persona tenía un pasado oscuro. Pero ese no es la situación. Eso no es un debate, eso es, hermanos, algo incluso malintencionado. Por lo tanto, el guardián del evangelio, el periódico no institucional, cayó cada vez en más descrédito porque cayó en la trampa de ellos, por la imagen que estaba creando debido a el desafortunado comportamiento periodístico, la división de la iglesia en Lufkin y la estrategia de los oponentes. Todo esto, hermanos, la estimación de nuestro hermano Wallace, de ese autor que es el hermano Wallace, él dijo: la verdad sufrió y una buena causa fracasó porque los factores malévolos eran demasiado prominentes en los asuntos periodísticos y congregacionales, dijo nuestro hermano Wallace. Así que esto es cierto, hermanos. Esos ataques personales, esas actitudes mostradas en los diarios de la hermandad, solamente ayudaron a intensificar que la brecha se hiciera mucho más grande. Para el año 1952, el hermano Ed Harold señaló lo siguiente. Dijo que ningún trabajo ofrecía más de un punto de vista sobre el institucionalismo. Ya se habían tomado partido, explorando concienzudamente los méritos del argumento del otro, y no se analizaba más. Cada vez más se oía el lenguaje de división entre la hermandad. Todo esto salpicaba los duros intercambios entre ellos. La suerte ya estaba echada y la separación sería realmente sangrienta, por decirlo así. Hermanos, voy a hablar de un término que se utilizó lamentablemente en esos tiempos por los institucionales, por la iglesia liberal. Le llamaban la cuarentena. Mirando hacia atrás en estos temas de hace 70 años, encontramos particularmente inquietante el crudo poder político acumulado en ciertas personas, y lo revelaron a través de las publicaciones entre la hermandad. Se puede argumentar la corrección doctrinal de una iglesia que proporciona enseñanza escrita a través de revistas y periódicos, pero al mismo tiempo también se debe admitir el posible uso indebido de tal vehículo para fines destructivos. Cuando una publicación, hermanos, cruza la línea de la edificación y se convierte en una forma denominacional de facto, se ha convertido en un instrumento para el mal. Así que, ejerciendo su poder antes mencionado como editor de El Abogado del Evangelio, The Gospel Advocate, El Abogado del Evangelio, un periódico institucional, el señor B.C. Goodpaster llevó la crisis a un punto crítico en diciembre de 1954. Goodpaster publicó una carta pidiendo una cuarentena hacia todos los predicadores de la persuasión anti-institucional. No se acerquen a ellos, como si tuviéramos rabia. William Wallace, un hermano, luego evaluó los efectos de esa cuarentena de la siguiente manera. La cuarentena barrió el país y el movimiento guardián fue sometido
al mismo tipo de presiones que se había ejercido sobre el movimiento premilenial en los años anteriores. Las iglesias se dividieron, a los predicadores se les cancelaron sus series, se les cortaron sus salarios, algunos de ellos abandonaron el movimiento haciéndose confesores de sus errores en los diarios, y el movimiento guardián se endureció hasta convertirse en una fuerte entidad minoritaria. La Iglesia del Señor sufrió una gran bofetada, perdiendo demasiados miembros, no tanto por el error doctrinal, sino por las actitudes que se tuvieron entre la hermandad. Para aquellos de nosotros que tenemos menos de 60 años, difícilmente a veces podemos imaginar la frustración, la confusión tan generalizada entre las iglesias de esos momentos, incluso entre las familias que quedaban divididas de un lado y el otro. El sentimiento corría muy fuerte y muy profundo. ¿Y sobre qué tema? ¿Sobre qué bases? Sobre cómo está estructurada la iglesia. Ese era el verdadero asunto. Lo que una congregación local puede o no puede hacer con sus fondos. Las organizaciones extracongregacionales como escuelas y orfanatos, como universidades, como campos y gimnasios para hacer ejercicios, todas esas cosas creadas y sostenidas por congregaciones con sus ofrendas. Ese era el punto a debatir. A primera vista, estas cosas no parecen volátiles, pero cuando surgen las ambiciones personales, incluso los problemas más pequeños se magnifican de manera desproporcionada. Es muy importante, hermanos, para concluir, es muy importante notar que las grandes apostasías parecen surgir de las aguas turbulentas sobre la estructura organizativa de la iglesia. Haríamos bien entonces en aprender las lecciones de esta historia. Todo lo que tienda a comprometer la autonomía local y el trabajo autodirigido de una congregación debe ser visto con gran sospecha. Si las iglesias de ese entonces se hubieran contentado con operar de acuerdo con su capacidad, estos problemas nunca habrían ocurrido. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga.